queridos amigos, nos presentamos ahora con un tema verdaderamente apasionante. Me refiero a la ruptura de finales del siglo XIX. Una ruptura que se va a dar no solo en lo científico, sino en lo ético, en lo moral, en lo social, en lo económico. Va a ser como un bombardeo de cambios muy similar al que estamos viviendo en la actualidad. Para ejemplificar, yo traigo una obra muy mencionada por todos, Ana Karenina, escrita por Lev Tolstoy, quien va a ser un perfecto representante de esta crisis que se está viviendo en todo el mundo, puedo decir, con excepción de Oriente, que desconozco realmente cuáles hayan sido sus rupturas, pero puedo hablar de la región euroasiática, me refiero concretamente a la Rus de aquella época, Europa y América Latina. Esta ruptura va a implicar, como mencioné, cambios fundamentales en nuestra manera de ver la vida en la actualidad. Y Lev Tolstoy va a ser un representante, como ya dije, excelente de este proceso, porque siendo un príncipe y gracias a las reuniones y discusiones que se mantenían en los salones entre la gente que tenía una mirada más progresista, más fundamentada en hechos históricos, en la ciencia, frente a una absolutamente conservadora y fundamentalista, podríamos llamar ahora, porque estaba muy condicionada por la religión, en este caso el cristianismo ortodoxo. Estas situaciones están en este libro, Ana Karenina. Vamos a ver por un lado la pareja de Kitty y Yevin, mientras por otro vamos a tener a Bronsky y Alexandra Karenin. En medio de estos dos polos está Ana Karenina. Entonces vamos a ver cómo su vida se ve oscilando de un lado al otro, hasta que ocurre lo inevitable, mismo que van a descubrir ustedes cuando hagan la lectura de la obra. Y bueno, no sé, Santiago, si quieras decir algo acerca de las adaptaciones cinematográficas. Una disculpa que nuestros perros están ladrando, no sabemos por qué. Claro, las adaptaciones. Pues hay una de 1927, creada o dirigida por Edmund Goldwyn, me parece, y protagonizada por Greta Garbo, que me imagino que debe ser una maravilla de la época, porque pues, bueno, esa parte del cine era extraordinaria, ese momento más bien del cine fue fabuloso. Y por supuesto, la más reciente en 2012, dirigida por Joe Wright, protagonizada por Keira Knightley, Aaron Taylor Johnson y Jude Law, entre muchos otros. Es maravillosa, ganó incluso el premio Oscar a Mejor Vestuario, ganó muchos otros premios por música, por banda sonora, también fotografía. Todo está perfectamente cuidado y la manera en la que representan la obra es sublime. La verdad es algo que tienen que ver sí o sí, porque está muy bien hecha de principio a fin y vale mucho la pena de ver. Entonces, pues para que la busquen y la vean, está en Amazon Prime con costo, en renta, pero ahí la pueden encontrar a un clic de distancia y de verdad véanla porque les va a gustar mucho. Es desgarradora, las actuaciones te ponen los pelos de punta, todo. Hay una escena extraordinaria de un baile que no les voy a decir mucho, pero la tienen que ver, lo tienen que vivir. De verdad vale muchísimo la pena. Véanlo, ahí está en Amazon Prime. Sí, pero permítanme un segundito. También hay que ver aquí, en esta película que dice Saco, todas las pasiones, ¿sí? Lo que es la verdadera pasión humana, llevada al máximo. Entonces, para mí ese es un punto central en el que van a confluir todos estos cambios. Pero ya. Bueno, yo voy a hablar de una persona, no de un personaje, que vivió precisamente toda esta ruptura de esa sociedad. Sin embargo, que fue una persona que causó un impacto y rompió muchas de las estructuras de la ciencia e hizo una herramienta universal. ¿Se imaginan hacer una herramienta universal? Y estoy segura que muchos de los que nos están viendo la conocen. Voy a hablar de Dmitri Mendeleev y fue el autor o el creador de la famosísima tabla periódica. Por unos odiada y por otros, vamos, adorada.
Pero no voy a hablar en sí de la tabla periódica. Obviamente es una herramienta que permite, o le llaman el profeta, porque logró él ver hacia el futuro, dejando espacios en esa tabla para los elementos que todavía no habían sido descubiertos, y los organizó de tal manera que con sus pesos moleculares y sus características, que hoy en la actualidad puedes ver qué elementos se van a llevar bien entre sí, qué elementos se van a rechazar, qué elementos no se van a unir con otros y cuáles pueden causar uniones más duraderas. Fue una maravilla. Y bueno, Dimitri vivió de veras toda ese cisma de esa sociedad. ¿Por qué? Porque, bueno, él fue el Benjamín de la familia, él fue el 17º hijo obviamente, de sus padres. Cuando él nace, el padre muere al año, y pues se imaginan la madre con 17 hijos, aunque 3 ya habían muerto. Pues, o sea, menos mal. En la pobreza absoluta, viviendo en Siberia. Desde ahí ya empezamos con esta parte social de que él no era de una familia adinerada ni acomodada. La madre ve que él, bueno, parece que tiene ciertos rasgos de genialidad, y agarra a él y a otra de sus hermanas y se van a Moscú para que él pudiera estudiar en la Universidad de Moscú. Pero no lo aceptaron. ¿Por qué? Porque venía él de provincia, y pues obviamente la universidad nada más era para gente que había nacido en la ciudad de Moscú. Duró 3 años la mamá tratando de meter obviamente a su hijo a estudiar, y lo logró en la Universidad Pedagógica de San Petersburgo, donde él empezó a desgajar todos esos gramos de genialidad. Decían que cuando él daba una conferencia, las salas se atiborraban pues para escucharlo hablar. Yo no me imagino si él hubiera sido mi maestro, por Dios santo, pero bueno. Era un hombre de un carácter totalmente irascible. Incluso dice que luego gritaba y le decían, ¿por qué gritas? Y él decía que pues porque de esta manera no se le iba a formar una úlcera y no se iba a enfermar. Esa era la justificación que él daba. Mejor lo saco todo a guardármelo todo. Fue en un congreso en Alemania, no recuerdo la fecha, donde se empezaron a sembrar las primeras semillas de lo que ahora se convirtió y es el símbolo universal de la química, que es, insisto, la tabla periódica. Fue muy rechazado en su sociedad también, porque él se casó primero, pero sin amor. ¿Y qué creen? Se divorció. Y en ese contexto, sí, olvídenlo. Pero lo peor de todo, no es que se haya divorciado, sino que se volvió a casar con una mujer 26 años menor que él. Pero no lo hizo, tenía él que esperar 7 años de celibato antes de volver a casarse, cosa que él por supuesto no lo hizo. Desde ahí ya se empezó a echar a la sociedad conservadora encima, y eso fue fundamental, porque esta misma sociedad y mismos científicos, entre ellos Arrhenius, que no pudo conseguir el preciado premio Nobel. Imagínense, el creador de la tabla periódica, este científico que no solo hizo aportaciones para la química, sino también para la biología, para el petróleo, en todas sus ramas, que no se ganó el premio Nobel. Ya estuvo nominado, pero pues lamentablemente murió a la edad de 73 años por tuberculosis. Ana Karenina, ¿cuándo en 1877. 77. Perdón, ahora que hablas de Ana Karenina y al respecto de lo que estás diciendo en relación, muchos matrimonios pasan años enteros en un punto muerto, incómodo para ambos, solo por no existir la separación completa ni el acuerdo. Ahí está, entonces imagínense, él le fue, pero fatal con eso, pero él tenía su mente en otro lado como un genio que era. Entonces el libro se publica en 1877 y él hace, o la aparición de la tabla periódica fue el 6 de marzo de 1876, un año antes que Tolstoy escribiera o presentara su obra Ana Karenina.
No fue, sin embargo, hasta 20 años después que se le dio el atributo o la magnitud de lo que significaba ver el universo, los elementos del universo plasmados en una tabla para poder saber cómo manejarlos. Miren, se me enchina el cuerpo nada más de visualizar toda la información que se puede obtener de esa maravillosa tabla. Entonces, pues bueno, esa fue la vida de este gran ruso que, por cierto, en la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de Norteamérica solamente hay 2 rusos a los que se les hace el honor de estar, ahora sí que de tener sus nombres ahí. Uno es Pavlov y el otro es precisamente Dmitri Mendeleev. Pero para cerrar, ¿te gusta el vodka? También hizo contribuciones al vodka. Él estandarizó, Mendeleev estandarizó los 40 grados de alcohol del vodka, porque así supo, o sea, en relación con el agua, porque decía que para su proceso se iba a utilizar menos calor y por tanto iba a perder menos su sabor. Entonces, a partir de los 1800, bueno, obviamente después de este descubrimiento, se estandarizó los 40 grados, creo que ahorita ya hay más, pero bueno, finalmente esa es la receta original o lo que estandarizó Dmitri Mendeleev para el vodka. Así que no solo cuando veas la tabla periódica te acuerdes de él, también cuando tomes un vodka, acuérdate que este gran genio estuvo atrás de él. Y pues bueno, creo que eso es todo. ¿Algo que quieran agregar? Pues no, vean la película, de verdad les va a gustar. Lean el libro. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube.